que vamos a empezar con el artículo base que regula el arrendamiento, que es el artículo 1666. Por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida, ¿no? Esa es la definición del contrato de arrendamiento, ¿correcto? Algunas precisiones que son importantes, teóricas, decirlas, para luego entrar al tema práctico. Siempre tengo que hacer esa precisión. El arrendamiento es el contrato por el cual una persona pone temporalmente una cosa a disposición de otra, que se llama arrendatario a cambio de una renta. El arrendamiento de cosas o de bienes puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles. El arrendamiento de inmuebles se refiere en algunos casos a casas locales y en otros a tierras cultivables, etcétera, como arrendamientos rurales, arrendamiento agrícola, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las características del arrendamiento? Miren, este es un cuadro muy interesante porque me permite hacer algunas precisiones. Recordemos que el arrendamiento es un contrato típico y además es un contrato nominado. Típico porque está regulado en la ley y nominado porque tiene un nombre. Ahora, hay un debate muy interesante, amigos, en torno al plazo del arrendamiento. Yo y nosotros en el estudio recibimos siempre consultas y a veces también nos hacen y nos piden consultas personas que no son personas naturales, sino son empresas o personas que tienen algún negocio. Entonces quieren pues arrendar, por ejemplo, un local comercial, una tiendita o un espacio en algún centro comercial. Y siempre la pregunta que nos hacen es si es recomendable ir por un arrendamiento o si es que es recomendable utilizar otra figura, por ejemplo, un derecho de superficie, un derecho de uso, ¿no? Y acá la pregunta va a ser depende. Hay que diferenciar el arrendamiento para uso personal, para uso privado, del arrendamiento con fines comerciales. Miren, cuando uno va a arrendar para sí mismo, claramente el contrato que uno debe tener en mente es el arrendamiento, ¿no es cierto? Por todas las ventajas que tiene la regulación del Código Civil en materia de arrendamiento a favor del arrendatario. Sin embargo, el asunto va a ser distinto cuando uno va a estar frente a un contrato eh, con fines comerciales. Con fines comerciales me refiero a, por ejemplo, un negocio, un restaurante, una pollería o una tienda de venta de bienes, de ropa, ¿no? Zapatería, etcétera. Porque cuando uno entra a hacer un negocio, cuando uno, digamos, arriesga y pone un capital para llevar adelante un negocio, uno tiene que hacer lo que se denomina una estructura de costos. Y la estructura de costos básicamente está conformada por todo ese dinero que tú vas a invertir al inicio y una proyección de en cuánto tiempo tú vas a recuperar esa inversión. Es decir, no es que si pones la pollería y inviertes, pones el local y lo contratas, etcétera, haces todo el gasto. No es que el primer mes cuando hagas tu arqueo de caja digas, hemos vendido, no sé, pues 200.000 soles y los insumos y todo esto, hemos gastado 140.000. Ah, entonces la ganancia son 60.000 soles este mes. No, no, eso no es así, porque tú no estás considerando ese desembolso inicial que representa levantar todo el negocio, porque hay costos hundidos y hay costos que son variables y hay costos que son permanentes, como dicen algunos otros, que siempre van a estar. Entonces, solamente piensen ustedes en cuánto cuesta ambientar un local para, por ejemplo, una cevichería. Y te estoy hablando de un local pequeño, no te estoy hablando de un local grande, no, te estoy hablando de un local pequeño. Y ahí los costos son muy elevados. Desde el tema de la grifería de los baños hasta implementar la cocina, porque la cocina no vas a poner cualquier cosa, vas a poner, tienes que armar una cocina. Las mesas, el mobiliario, el sonido, la ambientación, la pintura, los diseños, los dibujos, etcétera. O sea, estamos hablando de un local pequeño, no estamos hablando de un monto menor a los 100.000 soles. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar los 100.000 soles? Porque claro, tú dices, vendí hoy, este mes vendí 100.000 soles. En mis costos en general, productos, pescado, todo, porque es marino, gasté 80.000. Ah, gané 20.000 soles. Ah, no, no, no ganaste 20.000 porque no estás considerando ese desembolso inicial. Entonces, ¿por qué explico esto, amigos? Porque
Uno cuando hace su estructura de costos, cuando va a, digamos, entrar a un negocio, no solamente tiene que ver las ganancias del mes en el corto plazo, sino también tiene que ver en cuánto tiempo va a recuperar la inversión inicial que representa todo el negocio. Y hay giros de negocio que tienen un retorno de esa inversión que no es pues de 5, 6, 7 años, sino incluso puede ser de muchos más años. Claro, al mes vas a tener tus 20,000 soles mensuales de ganancia, todo bien, pero la pregunta es, ¿en cuántos años vas a recuperar la inversión fuerte inicial que has hecho? Ese es el punto que uno tiene que analizar también. Entonces, recordemos amigos que el contrato de arrendamiento tiene un tope en torno al plazo que es de 10 años. Por eso muchas empresas, cuando van a utilizar un espacio, un local, una tienda o van a implementar algo en un espacio, no celebran arrendamientos. Lo que celebran son otros tipos de contrato. Contrato de superficie, contrato de usufructo, contrato de uso, que tienen no ese tope de los 10 años que tiene el arrendamiento. Sobre eso vamos a volver más adelante, pero digamos, no quería dejar pasar este cuadro para explicarles esto. Hay que entender que el arrendamiento recae sobre bienes muebles o inmuebles y la lógica en la redacción de un arrendamiento también tiene que obedecer a qué tipo de bienes estamos nosotros refiriéndonos. Por ejemplo, un arrendamiento de un tractor o de un camión que va a mina no es el mismo arrendamiento, pues, que un suelo para la cosecha y la agricultura. Los arrendamientos de vehículos, por ejemplo, que suben a mina, esos vehículos, pero le sacan el ancho. Si su lapso de vida útil es de 10 años, cuando están en este tipo de trajín, se disminuye en muchos años. Entonces, a la empresa minera no le interesa tener la propiedad de bienes que se van a agotar en su uso en 4 o 5 años. Por eso arriendan, pues. ¿Correcto? Entonces, detrás de esta técnica contractual enfocada a los contratos de arrendamiento, amigos, existe un análisis previo que es un análisis de costos, un análisis económico. Acá no estoy hablando del análisis económico del derecho que nada tiene que ver aquí. ¿Ok? El análisis económico nada tiene que ver acá. Yo siempre digo, ¿no? Cuando escucho a alguien, amigos incluso, dice, voy a hablar de análisis económico del derecho. Entonces, yo siempre dentro mío me pregunto, ¿no? Se supone que si vas a hacer un análisis económico del derecho, entiendo que tú eres economista, porque si no eres economista, ¿cómo vas a hacer un análisis económico del derecho? En todo caso, lo que podrías decir es, voy a hacer un análisis jurídico de algunas instituciones económicas, que eso es algo que a mí me parece mucho más sensato decirlo. ¿Cómo alguien que no es economista va a hacer análisis económico? ¿No? Entonces, igual son disciplinas que uno lee, yo lo he leído, he llevado el curso en la universidad, pero digamos, siempre he tenido esa idea en la mente, ¿no? Eh, pero sigamos. A ver, es un contrato principal, ¿no? Es un contrato. ¿Quiénes pueden arrendar? Ahora vamos a los sujetos. Puede dar en arrendamiento el que tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. Ojo que el arrendamiento no solamente lo puede suscribir el propietario del bien, el arrendamiento también lo puede dar el copropietario. El arrendamiento también lo puede dar el que administra un bien sin ser propietario. Es decir, el espacio que uno tiene de cara a la celebración de un contrato de arrendamiento, siendo este arrendador, es un espectro amplio. ¿Ok? Hay que quitarnos la idea de que solamente el dueño puede arrendar, ¿no? El arrendatario puede subarrendar. Miren ese detalle. Hay contratos de arrendamiento en donde se permite el subarrendamiento, ¿no? Piensen ustedes en esos denominados concept store. Los concept store son espacios de negocio donde una persona alquila ese espacio, esa tienda, pero tiene un acuerdo con el dueño o con el administrador o que quien sea con el que le da la tienda, dice, oye, por si acaso yo voy a subarrendar stands a personas que tienen giro de negocio también parecido al mío, pero yo que soy contigo arrendatario, con ellos voy a ser arrendador. Entonces, naturaleza cambia. ¿Ok? Bien.
Obvio, acá es lo que decía, ¿no? Cuando uno tiene derecho de propiedad, obviamente puedes arrendar. Cuando uno tiene la copropiedad, digamos, si bien para dar el bien a arrendamiento se requiere el acuerdo unánime, al tener ese acuerdo, uno de los copropietarios puede ser arrendador también. Lo mismo va a ocurrir con la sociedad de gananciales. Un cónyuge puede otorgar al otro facultades de administración sobre todos o algunos de los bienes sociales, y esta persona que tenga estas facultades puede entrar a un eh, arrendamiento de esos bienes de esta sociedad. ¿Ok? A ver, seguimos. También uno puede ser arrendador si es que tiene poderes de representación. ¿No? Recordemos que mediante el poder se puede conferir a una persona la facultad de administrar un bien, lo que comprende la posibilidad de celebrar un contrato de arrendamiento. No obstante, en la práctica notarial, esto es importante decirlo, amigos, en la práctica notarial, cuando se pretende elevar el contrato de arrendamiento a escritura pública y posteriormente inscribirlo en registros públicos, en algunas notarías, por un tema de seguridad jurídica, se suele exigir que dicha facultad de arrendar se encuentre otorgada de manera expresa en el poder, aun cuando se haya designado al apoderado como administrador. Esto es importante, amigos, porque recordemos que en materia de otorgamiento de poderes de representación, facultades de representación, el principio que rige ahí es el de la literalidad para determinados actos. Entonces, claro, si me han dado un poder en donde me dice, pues yo el chipana, también puedes administrar, y obviamente dentro del concepto de administración está también dar en arrendamiento el bien. Hay algunas notarías que por un tema de seguridad jurídica te dicen, no, disculpe, señor Chipana, en el poder que usted tiene, en ninguna parte dice que usted puede dar en arrendamiento. Yo le voy a responder y le digo, discúlpame, pero acá en el poder dice que puedo administrar. Y la notaría me responde y me dice, sí, pero lamentablemente nosotros necesitamos que en el poder se señale expresamente que usted tiene facultades también para arrendar el bien, cosa que no ocurre en este caso, con lo que no le podemos ayudar. O si lo podemos ayudar, el registrado de repente lo cuestiona, eh, digamos, lo tacha, ¿no? Lo desestima. ¿Por mandato se puede arrendar? También, también, ¿no? Obviamente, en el caso que les acabo de mencionar, tendrá que ampliarse mi poder, pues, ¿no? Tendrá que haber una ampliación de poder para que yo pueda no tener problemas con eso. ¿Quiénes no pueden arrendar? Eso también es importante. No pueden arrendar el administrador de los bienes que administra y aquel que por ley está impedido, ¿no? Entonces ahí hay un evidente conflicto de interés. Entonces, amigos, hasta aquí hemos hablado sobre estos conceptos generales de lo que representa el arrendamiento. Ahora voy a referirme a la renta. Yo les había mencionado en la clase anterior que para mí uno de los aspectos o los temas más importantes del arrendamiento es cómo pactar una renta, porque muchas veces se cae en un equívoco y se piensa bajo la lógica general de que uno está arrendando bajo el criterio de arrendamiento para el uso directo. Se plasma en el contrato lo que se denomina la renta fija, ¿no? Los invito a prender sus cámaras a quienes quieran prender sus cámaras también, para también conocerlos, ¿no? Si quieren nomás, sería genial también para verlos. Entonces, acaba de haber un tema, amigos, en torno a cómo pacto una renta. Y aquí existen, amigos, muchas formas para pactar una renta. La clase anterior, recuerden ustedes, cuando hablábamos de compra-venta, hemos hablado del precio mixto, ¿no es cierto? Precio mixto, ¿qué es? Quiero vender mi departamento y tú me quieres pagar, pero mi departamento está a $100,000 y tú no tienes $100,000. Tú tienes $80,000 y tienes una camioneta. Entonces tú me ofreces y me dices, Joel, ¿sabes qué? No tengo los $100,000 para pagarte como el precio, pero tengo $80,000 en efectivo y tengo una camioneta valorizada en, no sé, pues $22,000. Entonces yo digo, sí me conviene porque necesito una camioneta, de repente estoy en algún giro de negocio, de repente viajo mucho, entonces sí me conviene. Entonces yo voy a aceptar el pago de un precio mixto. ¿Ok? Ese concepto, amigos, de precio mixto, también hay que entenderlo aplicable
al arrendamiento, porque hay arrendamientos que no solamente se van a pagar con dinero, sino también con bienes distintos al dinero. ¿Ok? Este tema, voy a demorar un poquito en este tema, pero quiero que la idea quede clara. Miren, conforme al 1666, el arrendatario asume la obligación de pagar una renta como contraprestación por el uso del bien arrendado. No obstante, la norma no precisa la naturaleza de dicha renta, es decir, no determina si debe consistir necesariamente en dinero o en signo que representa el dinero, ni excluye la posibilidad de que pueda pactarse en bienes de distinta naturaleza. Por ejemplo, en el norte, que hay mucha agricultura, cuando uno arrienda terrenos para agricultura, en muchas ocasiones también se fija el precio de la renta en lo que se va a cosechar. El propietario del suelo dice, ok, me vas a pagar tanto en dinero, pero también quiero parte de tu cosecha porque me interesa. No solamente para uso mío, sino de repente para que yo lo pueda vender también en la plaza o mercado determinado. Entonces se puede pactar eso. Y eso no desnaturaliza que estemos ante un contrato de arrendamiento. Entonces, saquémonos de la cabeza, amigos, la idea de que la renta necesariamente es en dinero, porque acá hay tres conceptos. La renta puede ser en dinero, uno. Dos, la renta puede ser en signo que represente al dinero. Cuando yo digo signo que represente el dinero, me refiero a moneda extranjera. Me refiero a títulos valores, por ejemplo. Me refiero a bonos, por ejemplo. ¿Ok? Y en tercer lugar, la renta puede estar conformada por bienes distintos al dinero. Es una renta en especies. ¿Ok? Bien. Es lo que pasa, por ejemplo, con los guardianes. Antes más que ahora, ¿no? Entonces viene una persona, discúlpeme señor, usted tiene su fundo, su chácara. Mire, yo tengo mi esposa, mi hijos. Si quiere le cuidamos su chácara. Yo sé que usted no está siempre acá. Entonces el dueño del suelo le dice, ya, ok, está bien. Te voy a cobrar una renta, pero la renta va a ser que tú me cuides la chácara. Claramente ese es un contrato de arrendamiento en donde la renta no está pagada en dinero, ni en signo que representa el dinero, sino está pactada, por ejemplo, en una obligación de hacer, que es una prestación que es valuable en dinero también. En materia de obligaciones, recuerden, tienes obligación de dar, hacer y no hacer, ¿no? Dar dinero. En mi ejemplo, hacer qué? Cuidar la chacra, el vigilante, el guardián. ¿Cierto? Bien. Sigo. De acuerdo con esta legislación, el arrendador y el arrendatario pueden pactar que la contraprestación por el uso del bien consiste en dinero, servicios, frutos, también obligaciones de hacer, de no hacer como una abstención u otras prestaciones. Asimismo, es posible convenir una renta mixta en la que la contraprestación combine, por ejemplo, el pago de una suma de dinero con la entrega en propiedad de un porcentaje de los frutos que genere el bien arrendado. Esto es perfectamente posible. Vigio, ¿no? Vigio o Vigio, como llaman algunos, incluyó esta fórmula amplia respecto al tema de la renta, a fin de que se permita el pago de la renta y sea efectuado por diferentes medios y no únicamente a través de una suma de dinero. La razón reside en que se deseó otorgar la calidad de contrato típico también al contrato en virtud del cual se cede el uso de un bien a cambio de una contraprestación distinta al dinero, que va a encasillarse claramente en el contrato que estamos explicando el día de hoy, ¿no? Vamos entonces al punto, ¿cómo fijar el pago de una renta? Miren, tenemos renta fija, tenemos una renta variable y vamos a tener una renta que a la vez es renta fija, pero también renta variable, ¿no? Entonces tú dirás, profe, ¿cómo puede existir una renta fija que a la vez sea variable? Ahora te voy a poner un ejemplo. Miren, vamos con la renta fija. La renta fija es esta modalidad en la que el monto del arrendamiento se establece como una suma determinada de dinero previamente acordada por las partes, que no va a depender de factores externos ni de los resultados económicos del arrendatario. ¿Ok? Se caracteriza por brindar estabilidad y previsibilidad, ya que el arrendador conoce con certeza el ingreso que percibirá y el arrendatario la obligación económica que deberá asumir de manera periódica, normalmente de forma mensual. La esencia radica en que el monto es cierto y esto facilita el control, la prueba del pago y además reduce controversias. Por esto es la modalidad más común en los arrendamientos de vivienda.
que en realidad, amigos, ya no están así, por un fenómeno que ustedes conocen bien como yo, que es la inflación. Imagínense un contrato de arrendamiento de una casa, voy a poner un monto redondo, ya 10.000 soles mensuales, o sea, una linda casa, con piscina y todo. Y ese contrato de arrendamiento tú lo pactas a 8 años, ¿ok? Si tú pactas ese monto fijo por los 8 años, el año 8, esos 10.000 soles no te van a alcanzar para comprar lo que hoy sí te alcanza. Que es el ejemplo que siempre pongo. Hace 8 años, hace 10 años, amigos, con un sol, ¿cuántos panes compraban? Hace 10 años, ya. 6, 7, ya. 8, digamos, ya. Y así era pan con bromato, 10 panes, ya, no importa, que está prohibido el bromato, ya. Pero ahora, ¿cuántos panes compras? 3, 4 y eso, ¿no? Y es más, ahora muchas panaderías ya no te venden pan por unidad, te lo venden al peso. Los centros comerciales, por ejemplo, no venden el pan a la unidad, venden al peso, porque ya saben calcular. ¿Qué significa eso? Que ese sol que antes me alcanzaba para 8 panes, ahora me alcanza para 3. Es decir, la inflación me ha llevado a un escenario en el que la capacidad adquisitiva de esa unidad monetaria ha disminuido. Entonces, si yo fijo renta fija para mi arrendamiento a 8 años, a 10.000 soles, que hoy me parece un golazo, es un negocio que en 8 años yo me voy a arrepentir de haberlo celebrado, porque en 8 años 10.000 soles no me va a alcanzar para lo que me alcanza hoy. Es como cuando hablamos del contrato de mutuo. Eso lo vamos a explicar la última clase, por ejemplo. En el contrato de mutuo, amigos, el que asume el riesgo por la devaluación del bien es el que otorga el capital. Justamente por eso existen los intereses, pues. Porque el pago de intereses compensa esa devaluación del monto capital que tú has dado. Entonces, si la lógica es esa y tenemos inflación todos los años, una idea mínimamente razonable que uno debería prever es que, viendo los grados de inflación anteriores, a futuro más o menos tú preveas y digas, oye, el próximo año el arrendamiento se va a incrementar, no sé, en 4%, digamos. Y cada año se va a incrementar en 4% porque la ratio de los últimos 3, 4, 5, 6 años en el Perú es, ¿cuáles son los grados de inflación? 3, 4%. Entonces voy a castigar en tu precio de arrendamiento de tu renta ese incremento. Entonces ya no me pagarás 10.000 soles, pues me pagarás ese 4% adicional, ¿no? ¿Cuánto sería? 400 soles. Entonces el año 2 me pagarás como renta todo ese año 10.400 soles. De esa manera se compensa la devaluación de la plata, ¿no? Pero vamos a llegar, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Entonces, esta es la renta fija, amigos, que no se recomienda. ¿Ok? Y nuevamente acá vuelvo a la reflexión vinculada a lo siguiente. Recordemos que hay bienes de capital y bienes de consumo. Por ejemplo, el suelo es un bien de capital, porque todos los años se incrementa su valor. Estoy hablando del suelo, del terreno. Si la mejor inversión que uno puede hacer es comprar suelo. ¿Por qué tu abuelito tenía tantas tierras? Y ni siquiera ha ido a la universidad, ni siquiera, no, 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 sí, pero tiene tantas tierras. ¿Por qué? Porque han invertido, sabían, la tenían clara. El suelo es la mejor forma de inversión. Y cada año que pasa, ese metro cuadrado se incrementa en su valor. Entonces son bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos que conforme pasa el tiempo van a incrementarse en su valor. Pero hay otro tipo de bienes que son los bienes de consumo. Por ejemplo, un carro, ¿no? Tú haz tu ahorro. ¡Oh, qué maravilla! Carro propio. Cuando tú sacas 1 metro de la concesionaria de tu carro nuevo, primero, tu carro ya es de segunda. Y segundo, la devaluación de ese vehículo es increíblemente brutal. 10, 15, hasta 20%. Oye, pero solamente ha avanzado 1 metro. Sí, pues hijito, pero ya es de segunda. Entonces, esos bienes en el tiempo van a perder el valor y que inicialmente tenían. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque, amigos, el arrendamiento de los bienes también tiene que obedecer
al entendimiento y al análisis que tú tengas sobre los bienes objeto del arrendamiento. No es lo mismo arrendar una camioneta, una Hilux, que va a entrar a mina, que alquilar una Hilux que solamente va a hacer viaje interprovincial en carretera. No es lo mismo. O no es lo mismo arrendar un inmueble, un departamento que esté para casa habitación, que arrendar ese mismo departamento, pero van a poner ahí un jardín. ¿Por qué creen incluso que en muchos arrendamientos de departamentos o de casas, el propietario o el que va a arrendar, una de las primeras preguntas que te hace es, ¿tiene niños? ¿Tiene mascotas? Es una de las primeras preguntas que te hace. Porque el departamento tiene parquete en el piso. Si tú tienes perros, esos perros van a destrozar ese parquete, lo van a rayar. Si tú tienes niños, esos niños todas las paredes, todo van a destrozar. La grifería, todo, porque son niños. Son niños, es inevitable que los niños pinten, que los niños jueguen, rompan, hagan travesuras, es inevitable. Entonces, el tema de la redacción de un contrato de arrendamiento, amigos, pasa por analizar muchas cosas. No es tan sencillo como me gusta ese depa, lo alquilo, no, no es así. Y eso está tanto para el tema del que arrienda como para el arrendatario. Entonces, volvamos a este tema de la renta. Sobre eso vamos a volver en un momento, por favor. Entonces, esta renta fija ya sabe, ¿de acuerdo? Acá hay un modelo de renta fija. Un modelo de renta fija, ¿cierto? Una cláusula que fija renta fija. Las partes convienen que la renta correspondiente al arrendamiento del bien objeto de este contrato será de carácter fijo por el importe de 5.000 nuevos soles, suma que el arrendatario se compromete a abonar al arrendador mensualmente por periodos vencidos. Acá un detalle. Una cosa son los periodos vencidos, otra cosa son los periodos adelantados. Los periodos vencidos, ¿qué significa? Que firmamos el arrendamiento hoy, y recién el 28 de febrero te voy a pagar el arrendamiento, porque el periodo ya venció. Nunca pacten por periodos vencidos. Otra forma son pagos por periodos adelantados. Firmamos el arrendamiento hoy, ni siquiera ya te terminó febrero, pero me tienes que pagar el arrendamiento por febrero, porque es un periodo adelantado. Ojo con esas palabras, a veces no la incluyes en tu cláusula y luego genera el problema. Luego tú pensaste que es por el periodo adelantado y la otra parte dice, discúlpame un ratito, ¿en dónde dice que es periodo adelantado? Yo te voy a pagar a fin de mes. ¿Quién gana? Después del uso, pues. Entonces, por una palabra ya te comes un problema, ¿no? Eh, También es importante fijar, pues, ese número de días que tiene una persona para poder pagar esto, ¿no? Por ejemplo, en este modelo que ustedes están viendo, dice 3 días, ¿no? Eh, Va a depender, digamos, de lo que tú quieras a efectos de poder pactar esto. Por ejemplo, normalmente en los arrendamientos sobre casa habitación, dice, el pago se realizará hasta el primero de cada mes, por periodos adelantados. Eso significa que el 31 me pueden pagar, el 30 me pueden, el 31, el 30 del anterior mes, pero el primero del mes posterior, ese día ya es fecha de vencimiento, porque es un periodo adelantado, ¿no? Dicho importe constituye una obligación cierta, periódica y plenamente exigible durante la vigencia del contrato. ¿Por qué esta parte la incluyo, amigos? Porque las obligaciones, en materia de obligaciones, ustedes recordarán sus clases que hay distintos tipos de obligaciones. Entonces, a veces cuando uno quiere reclamar el pago de las rentas no pagadas, la otra parte se defiende y dice, me está cobrando un monto respecto a una obligación que no ha sido cierta, sino es una obligación incierta. Y para que hablemos de una obligación cierta, lo incierto tiene que volverse en cierto, es decir, se tiene que proceder a una liquidación. Entonces, señor juez, le pido por favor que usted me pueda declarar la improcedencia de la demanda porque la obligación no es líquida ni cierta. Falta determinar el monto. Y en la demanda no hay ningún escrito ni pericia que pretenda liquidar esa deuda. Entonces ya te pusieron una traba. Y tú dirás, oye, pero acá solamente hay que multiplicar la renta por el número de meses impagos. Está bien, pues, pero en el contrato no se dice que ese monto era un monto cierto, líquido y exigible. Y si tú quieres hacer ese cálculo, no me estás hablando en base al contrato, me estás hablando en base a lo que tú crees. Por eso cuando uno fija rentas,
Siempre tiene que poner este monto por la renta constituye una renta, una obligación cierta, líquida y exigible, para que no se entre ese debate. Porque en esos debates, amigos, ¿qué se pide? Perito, porque un perito tiene que liquidar, lo incierto lo tiene que volver incierto, tiene que representar una suma. Eso el abogado no lo hace, ¿no? El abogado no es perito, el abogado es experto en leyes, pero no en cálculos, ¿no? Bien, vamos ahora al segundo tipo de renta. Esta es una renta variable, mira. La renta variable o en la renta variable, la prestación a cargo del arrendatario no se establece como una suma rígida e inalterable, sino que su cuantía está sujeta a criterios de variación previamente pactados por las partes o a parámetros objetivos de referencia. Estos pueden consistir en fórmulas de ajuste porcentual periódico, por ejemplo, índices económicos, variaciones del tipo de cambio u otros factores externos que se puedan verificar. Esta modalidad permite adaptar el equilibrio económico del contrato a fluctuaciones del entorno, trasladando parcialmente el riesgo de variación al arrendatario y exigiendo, para su correcta ejecución, reglas claras y de cálculo y verificación, ¿no? Ayer veía unas noticias, el oro bajó, pues, ¿no? La onza de oro bajó. Estaba la onza de oro en 5.500 y ayer vi una noticia que está en un poco más de 5.000. Y la noticia de la nota periodística decía, hace más o menos 40 años que el oro no tenía esta caída en su valor. Entonces, la pregunta que surge ahí es, y yo siempre lo recuerdo, pregúntale a tus abuelitos, ¿tenían cuenta bancaria o ahorraba en joyas tu abuelita? Tus abuelitos no ahorraban en el banco, los abuelos ahorraban en joyas. Eso tiene una lógica, que solamente la sabiduría de esta gente lo tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque el oro en el tiempo se incrementaba en su valor. La onza de oro no sigue costando lo que costaba hace 30 años. Entonces, las abuelas, mi abuela, por ejemplo, cada vez que tenía un ahorro, lo primero que hacía era se compraba una joya. Tenía ya su joyero. Entonces, esa plata la convertía en oro, un buen anillo, una pulsera, un collar. Ahora, obviamente hay un riesgo, pues, ¿no? Porque si lo guardas en tu cajita, viene un delincuente, ¡pam!, te agarra la cajita y se acabó la historia, ¿no? Pero obviamente tiene, pues, sus seguridades, ¿no es cierto? Las cajas fuertes, por ejemplo, los espacios donde uno puede guardar. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando uno habla de estas rentas variables, puede hacer que el monto de la renta esté vinculado directamente a una unidad de valor que en el tiempo se puede ir reajustando. ¿Ok? Por ejemplo, vuelvo nuevamente, creo que lo dije en la clase anterior, teoría nominalista y teoría valorista en materia de derechos y obligaciones. Artículos 1234 del Código Civil, teoría nominalista, y artículo 1235 del Código Civil, teoría valorista. Son dos teorías que rigen en materia de pago de obligaciones en nuestro sistema. La regla que se aplica en el derecho peruano, ¿cuál es? Teoría nominalista. Es decir, el nomen es el que determina el tipo de deuda que tú tienes. Ejemplo, si yo te presto 10.000 soles, por la teoría nominalista del nomen, tú me tienes que pagar 10.000 soles. Tú no me tienes que pagar el valor de los 10.000 soles iniciales. Si no me pagas los 10.000 soles y se acabó. Pero también podemos fijar teoría valorista. Es decir, yo te pregunto, oye, ¿quieres un préstamo? Sí. ¿Cuánto quieres? Y tú me dices, quiero $5.500. Yo te digo, ya, ok, hoy con 5.500 puedo comprar una onza de oro, 28 gramos, un poco más de 28 gramos, una onza es 28 gramos. Ok, pero yo no voy a aplicar teoría nominalista, sino que yo te voy a prestar ese monto que tú me estás pidiendo, pero yo lo voy a amarrar, lo voy a vincular a una onza. Entonces, en 2 años, cuando tú me tengas que devolver el capital, tú me vas a devolver el capital representado en dólares, pero que sirvan en ese momento para comprar una onza. Entonces, de repente en 2 años, la onza ya no vale 5.500, sino la onza vale 6.000. Entonces, en 2 años tú no me vas a devolver 5.500. Tú me vas a devolver la cantidad de dólares que sirve para comprar una onza. Es decir, $6.000.
O también puede ocurrir que la onza se devalúe, como ha ocurrido ayer. Y en 2 años ya no necesites $5.500 para comprar una onza, sino necesites 5.000. Con lo cual tú saldrás ganadazo, pues, porque me vas a devolver no 5.500, que es lo que has recibido, sino me devolverás $5.000. Entonces, eso también asume un riesgo. Antes, por ejemplo, cuando se utilizaba teoría valorista, permítanme un segundo que hay una bullaza acá de creo que ya pasó, era una ambulancia. Hace muchos años, amigos, que se utilizaba este tipo de teorías y se las vinculaba a unidades referenciales, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el maíz, por ejemplo, las telas, a determinado tipo de bienes que mantenían un valor constante. ¿Por qué? Porque muchos países, por ejemplo, tenían una inflación, una hiperinflación, ¿no? Recuerden el gobierno que tuvimos del 85 al 90. ¿La inflación a cuánto llegó? Fue brutal, 18.000%. Miren, en Perú ahora, amigos, tenemos una inflación anual del 3 o 4%. En el 85 al 90 se llegó a tener una inflación de 18.000%. Hoy conversaba con un amigo que llegó del extranjero para un evento mañana sobre arbitraje y me decía, Perú realmente es un ejemplo para Sudamérica. Y le decía, ¿cómo va a ser un ejemplo si los políticos que tenemos son lo peor? ¿De qué hablas? Y me dice, no, el manejo monetario, la política económica que ustedes tienen es increíble, es fuertísima. Mucho, mucho mejor que Brasil, mucho mejor que Chile, mucho mejor que casi todos los países. Porque su moneda y el valor de su moneda, el tipo de cambio, siempre está constante. En cambio, los otros países en Sudamérica no tienen esa estabilidad. Ustedes deben sentirse muy orgullosos, me dice Joel, realmente es algo que yo rescato del Perú. Y yo dentro mío digo, si supieras, ¿no? Que los políticos que tenemos, que es otra cosa, pero la política económica es distinta, que tiene una meritocracia increíble, ¿no? Entonces, esta teoría nominalista y valorista, amigos, hay que tenerla siempre en mente, porque también para fijar valorismo hay que saber, uno tiene que manejar esos índices de fluctuación de los valores de determinados bienes, ¿no? Siempre el oro va a permanecer como unidad de referencia. El petróleo ha bajado, por ejemplo, como referencia en el tiempo. Hubo un momento, sin mal no recuerdo, con Chávez, que el barril de petróleo llegó a costar $180. $180 el barril. Una locura. Por eso él era invencible, pues. Por eso él hacía todo lo que quería hacer. Pero hubo un momento, y esto está noticiado, pueden entrar a Google, hubo un momento por algunos minutos u horas en COVID-19 que el precio del barril de petróleo llegó a costar -$1. Entonces tú dirás, profe, ¿cómo va a llegar a costar -$1 en negativo? Sí, porque en COVID habían empresas que almacenaban petróleo y almacenar bienes también es un costo. Entonces llegó un momento de desesperación en el que algunas empresas dijeron, mira, llévate un barril y te pago $1. Entonces hubo un momento en nuestra historia que le hemos vivido en donde cada barril de petróleo costaba -$1. Eso duró pocas horas, porque costaba más de $1 mantener un barril de petróleo en tu almacén. Entonces, esa fluctuación del petróleo también ha afectado y, por ejemplo, ya casi nadie pacta teoría valorista vinculada al petróleo, porque son bienes que en el tiempo fluctúan de manera muy, muy brutal su valor, como los bitcoins, por ejemplo. Llegó a costar $45.000 un bitcoin, luego bajó a $9.000, luego a 4.000, luego se disparó a 25.000, creo que ahora está en $18.000 un bitcoin. Pero cuando entró al mercado el bitcoin valía $300, ¿no? Entonces, mucho cuidado siempre con pactar esta teoría valorista. ¿Ok? Vamos a un ejemplo de un modelo de el pago de renta variable. Fíjense acá el detalle, ¿eh? A ver, miren. Las partes acuerdan que la renta del presente contrato será de carácter variable, estableciéndose como monto inicial la suma de 3.000 soles mensuales. Asimismo, convienen que dicho importe se incrementará de manera automática en un 10% cada 3 meses, contados desde el inicio de la vigencia del contrato. En consecuencia, al vencimiento de cada trimestre, la renta será reajustada
aplicando el porcentaje indicado sobre el monto que se encuentre vigente en ese momento, sin necesidad de requerimiento previo ni de suscripción de alguna adenda. Acá quiero hacer algunas precisiones, amigos. Mire, cuando yo voy a pactar una renta variable, uno de los aspectos más importantes fuera de establecer en cuánto se va a incrementar la renta, fuera de eso, que ya va a depender de la negociación que las partes tengan, es cuál es la base para realizar el cálculo del incremento. Ejemplo, fijamos una renta, voy a hablar con 100 soles, una renta variable de 100 soles mensuales. Entonces yo voy a decir, cada año la renta se va a incrementar en 10%. Entonces firmamos el contrato, todo mi primer año, bacán, porque voy a pagar 100 soles mensuales. Segundo año, veo mi contrato y dice, oye, se tiene que incrementar en 10%. Entonces, todo el segundo año, ¿cuánto pagaré? Pagaré ese incremento del 10%, que es 110 soles. Y todo bien. Entonces, todo el segundo año pago 110 soles cada mes. Llega el tercer año y ahí va a venir el problema, porque la pregunta que surge es, ¿ese 10% lo voy a calcular sobre los 100 soles iniciales o sobre los 110 del segundo año? Entonces, ahí ya tienes un conflicto. Ahí ya tienes un conflicto. Y los arrendamientos, no estamos hablando de 100 soles, pues estamos hablando de montos altos que representan dinero. Entonces, por eso esa referencia a cómo es que se calcula ese incremento es esencial. ¿Cuál es el monto que se utiliza como base para el cálculo del incremento? Por eso acá en la cláusula, en el modelo, se dice de manera muy clara, ¿no? eh, la renta será ajustada aplicando el porcentaje indicado sobre el monto que se encuentre vigente en ese momento. Es decir, sobre el monto inmediatamente anterior al incremento de la renta. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Yo he visto muchos casos en donde, en locales comerciales sobre todo, ha habido debates sobre esto, ha habido problemas, ha habido litigios, al final se cerraron en conciliaciones, en acuerdos, pero ya tienes el problema ahí, pues si lo has podido evitar con un contrato bien redactado, ¿por qué no lo has evitado? Pues entonces, ahí el área legal, por ejemplo, de los centros comerciales, de los malls falló, porque no pusieron este tipo de cálculo, ¿no? A ver, segundo párrafo dice. El arrendatario se obliga a pagar la renta resultante de cada periodo mensual por periodos vencidos dentro de los primeros 3 días de cada mes, mediante depósito en cuenta bancaria, constituyendo dicha obligación una prestación periódica, exigible y determinada conforme al mecanismo de cálculo previsto en la presente cláusula. Siempre poner que esa deuda es cierta, es líquida, es exigible, lo que acabo de mencionar, para que luego cuando tú quieras cobrar, la otra parte no te diga, oye, hay que liquidar y la liquidación la tiene que hacer un perito. No has adjuntado una pericia a tu demanda improcedente, o a oscuridad o ambigüedad en la demanda, etcétera. Hay abogados que se defienden de esa manera por un aspecto de forma. Ya te están generando un incidente ya, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. Recuerden, amigos, y esto lo he dicho ya en la clase anterior, el contrato es una herramienta que sirve para distribuir riesgos. Y además es un instrumento de generación de riqueza. Ese es el contrato. El contrato es una herramienta que sirve para distribuir riesgos y evidentemente para mitigar daños, ¿no? Yo siempre digo, tú puedes tener el mejor contrato de arrendamiento, lo firmas y todo bien, pero si la otra parte ya el segundo mes no quiere pagar, tu mejor contrato de arrendamiento se acabó. Por eso cuando uno redacta contratos, no redacta contratos pensando en que los contratos se van a cumplir, no. No, yo nunca hago eso, por ejemplo. Yo redacto contratos pensando en cuáles serán las contingencias ante el incumplimiento. Porque la redacción de un contrato de compra-venta, amigos, es muy sencilla, es una cláusula. Transferencia de propiedad, pago del precio, se acabó. Mi mente no va más allá de eso. Si es que estoy pensando de esa manera. Yo cuando redacto una compra-venta de transferencia de un inmueble,
yo meto todas las cláusulas posibles para que en el escenario en el que la otra parte no me pague, yo tenga todas las herramientas posibles, primero, para mitigar los daños a mi cliente y segundo, para que pueda actuar de manera rápida en la recuperación del bien. Por eso digo, el contrato es una herramienta de distribución de riesgos que me van a llevar a mitigar los daños. ¿Los daños de quién? Los daños de mi cliente. A mí la otra parte no me importa. La otra vez dije esto y me escribieron por interno a mis redes, porque yo dije esta frase y la voy a repetir. Un abogado que es asesor, que es abogado de parte, ese abogado, amigos, es un abogado parcial, es un abogado dependiente. Yo no soy juez, yo no soy imparcial, yo no soy independiente, yo no voy a hacer justicia, no, no. Yo tengo un marco legal, que es mi Código Civil, y mi conocimiento de doctrina, de soft law, de jurisprudencia, etcétera, y eso es lo que yo utilizo para redactar un contrato. Y si yo puedo lograr que todo ese contrato esté a favor de mi cliente, eso es lo que yo voy a hacer, porque ese es mi trabajo. Si la otra parte tiene un abogado, pues que es penalista y no sabe nada de contratos, eso no es mi culpa. O yo tengo que decirle al otro abogado, oye, esta cláusula para tu cliente, páctala de esta manera. ¿Le voy a dar esa información? Yo no tengo por qué darle esa información, porque yo me debo a mi cliente. Mi cliente me está confiando algo muy importante. Me está confiando que yo satisfaga la esfera de sus intereses. Nuevamente, obviamente dentro del marco de la ley. Obviamente, no estoy hablando acá de ser un delincuente, de coimear, no estoy hablando nada de eso que no lo he hecho y no lo voy a hacer. Pero si tengo el marco legal que me permite pactar las cláusulas a favor de mi cliente en todas las cláusulas, ¿por qué no lo voy a hacer? Si es mi oportunidad. Por eso en el derecho privado, amigos, no existe el concepto de cláusulas abusivas. ¿Saben dónde existe ese concepto? En el derecho del consumidor. Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículos 50 y 51, tienes cláusulas abusivas, la tipología de las cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque en el derecho de consumo te imponen el contrato. No hay capacidad de negociación. En el derecho civil, la contratación es paritaria. Podemos negociar. Nadie me obliga a firmar esa compraventa contigo. Nadie me obliga a mí a firmar el arrendamiento contigo. Si me conviene, lo firmo. Si no me conviene, no lo firmo. Ahora alguien me dirá, profe, pero también hay partes que son abusivas. Es el sistema que tenemos. Si el marco legal le permite a esa parte imponer las cláusulas que quiera y tú tienes capacidad de negociación y la otra parte dice, no voy a aceptar ninguna de tus cláusulas, está en ti aceptar ese contrato o no. Pero si lo aceptas, te sometes a lo que el texto del contrato diga. Si no, buscas otras alternativas. Si no, simplemente no firmas ese contrato. Ahora, una vez firmado el contrato, tú no me puedes decir cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque es una contratación paritaria. Es una contratación en la que hemos podido conversar para perfilar el contenido de nuestras cláusulas. Entonces, amigos, entendamos la labor que tenemos. De repente acá hay jueces, de repente acá hay magistrados, de repente acá hay árbitros, y la posición que tiene esa persona es completamente distinta a la de un abogado de parte. El abogado de parte es dependiente y parcial a los intereses de su cliente. Repito, siempre en el marco de la ley, siempre. Eso ya está por demás decirlo. Se presupone que es así. Es un presupuesto. Pero si eres juez, no, tu chip no puede ser ese, pues, dependiente e imparcial, básico, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Bien, y ahora vamos a la renta mixta. Miren, en determinados supuestos, las partes pueden pactar una renta mixta entendida como aquella estructura retributiva que integra un componente fijo y un componente variable. ¿Ok? Bajo esta modalidad se establece una renta base cierta que garantiza al arrendador un ingreso mínimo periódico y adicionalmente una porción variable cuya cuantía depende de la verificación de determinados parámetros previamente acordados, como por ejemplo el nivel de ventas, los ingresos generados u otros indicadores objetivos vinculados a la explotación económica del bien arrendado. Esta forma de determinación de la renta es especialmente frecuente en los arrendamientos de locales comerciales, ¿no? Eh,
Pues permite equilibrar los intereses de las partes. Por un lado, el arrendador asegura una percepción mínima estable, mientras participa en cierta medida del rendimiento del negocio desarrollado por el arrendatario, distribuyendo así el riesgo económico de la actividad. Nuevamente, el contrato es una herramienta de distribución de riesgos. Tú, cuando pactes tus cláusulas, tienes que hacer que la otra parte asuma todo el riesgo y que tu parte asuma un riesgo mínimo. Por eso hay negociación, por eso hay tratativas, por eso hay esa etapa previa a la suscripción del contrato. A ver, miren este modelo. Las partes acuerdan que la renta del presente arrendamiento tendrá carácter mixto, estando conformada por un componente fijo y un componente variable. Miren, acá ya quiero que lean con cuidado esto, porque de repente pueden confundirse, pero igual lo voy a explicar. Miren, mira, componente fijo, componente variable. En tal sentido, el arrendatario se obliga a pagar al arrendador como renta fija, base, la suma de 4.000 soles mensuales. Eso es monto fijo. Pero adicionalmente, el arrendatario abonará una renta variable equivalente al 15% de los ingresos brutos mensuales generados por la actividad económica desarrollada en el bien arrendado, correspondiente a cada periodo mensual. Para ustedes me dirán, "Oh, este es un abuso. Esto pasa, no voy a decir todos, en el fondo quiero decir todos, pero no lo voy a decir. Esto pasa, amigos, en el 99.99999% de casos de los locales comerciales que, por ejemplo, están en centros comerciales. Voy a poner el ejemplo de una pollería, ¿ok? La pollería paga como monto fijo por el arrendamiento 10.000 soles mensuales. Hablo de números redondos. Entonces, en el contrato que el mall, el centro comercial le da y le dice, me vas a pagar monto fijo 10.000 soles, pero además me vas a pagar de todas las ventas que tengas el 10%. Entonces, si ese mes a la pollería le va mal, ese variable será chiquito. Pero si ese mes a la pollería le va bien, ese adicional será jugoso. Nuevamente, distribuimos riesgos. Si vendes menos, nos distribuimos el riesgo. Si vendes más, nos distribuimos el beneficio. ¿Ok? Esa es una forma de pactar. Les voy a dar otro ejemplo de cómo también se pacta este tipo de rentas mixtas. Vuelvo nuevamente. Monto fijo, monto variable. Hay un monto fijo de 10.000 soles mensuales y va a haber un monto variable que se va a fijar por lo siguiente. Dice, si tú vendes más de 100.000 soles mensuales, recién cuando vendas más de 100.000 soles mensuales, me vas a pagar el 10% que será el variable. Pero si en ese mes no llegas a la venta de 100.000 soles mensuales, solamente me pagas el fijo. Entonces es otra forma de negociarlo también. Obviamente estoy hablando de porcentajes redondos. Normalmente cobran el 4, 6, 7%, ¿no? Ahora, alguien me dirá, profesor, ¿y puede haber dentro del monto variable un monto fijo y también variable? ¿Cómo así? Ejemplo, mi contrato dice monto fijo y monto variable. Monto fijo 10.000 soles. Monto variable que se regirá bajo las siguientes reglas. Abres ahí punto uno, punto dos. El monto variable a su vez está compuesto de un monto fijo y de un monto a su vez variable. ¿Puedo pactarlo? Sí. Ya va a depender de cómo negocias, de qué porcentajes negocias. Va a depender también, por ejemplo, la otra vez revisaba una cláusula de en un mall, estaban alquilando, no es una cadena de hamburguesas conocidas, pero se está haciendo más o menos conocida en Los Olivos, no voy a decir su nombre. Entonces, ¿saben lo que el centro comercial le proponía en su contrato de arrendamiento? Decía, monto fijo y monto variable. Y decía, pero en el monto variable no solamente están incluidas las ventas que tú haces para que la gente coma en tu propio local,
sino también están incluidas las ventas que haces por delivery y por todos los aplicativos que se puedan utilizar que salgan de tu tienda. Yo le decía esto, oye, acá te están esquilmando, le digo, ¿no? Te van a sacar el jugo. Y me dice, sí, doctor, por eso necesitamos asesoría, porque nunca nos había pasado algo así. Entonces, lo que yo me siento a hablar con ellos y les digo, miren, tú tienes tu economista, le digo, o tu contador, y me dice, sí, doctor, ya, hay que reunirnos con él. Entonces, acá, amigos, para fijar el tema del monto variable, el abogado tiene que hablar con el contador, con el que ve los números de la empresa, porque todo es un tema de costos. Entonces, yo le pregunto al contador, que en ese caso fue un contador, le digo, ¿cuál es la proyección de ventas que ustedes tienen para entrar a este local? Y él me dice, doctor, más o menos nosotros estamos arriesgando entrar a este centro comercial, que es un centro comercial importante, donde hay un flujo de gente importante. Más o menos nosotros queremos vender el primer mes, queremos vender 1 millón de soles, ¿ya? Y 1 millón de soles significa que más o menos al día tu venta no debe bajar de 33.000 soles, sin cerrar ni un solo día. Entonces yo les pregunto, ¿crees que puedes vender 33.000 soles por día? Y me dicen, sí. Entonces le digo, bacán. Entonces vamos a hacer una distribución escalonada. Entonces la contrapropuesta que le vamos a dar al mall es la siguiente. Vamos a fijar dentro de la renta variable un límite de ventas a partir del cual recién se va a poder cobrar ese variable. Pero dentro de ese límite de ventas vamos a discrecionar entre las ventas que se hacen in situ para comer en el local de las ventas que se hacen para llevar. Porque acá hay un detalle, amigos. Cuando tú compras algo para comer en el local, hay unos costos que el local comercial tiene que asumir. ¿O de dónde crees que sale el ayudín para lavar los platos? La mano de obra para lavar los cubiertos, para levantar la mesa, para poner la hojita que te ponen, la servilleta. Esos son costos que uno tiene que asumir. Ese es un tipo de costos. Otro tipo de costos. Oye, yo mismo voy a comprar mi hamburguesa local, pago y espero en la puertita y yo mismo me llevo mi hamburguesa. Ese es otro tipo de ventas también. Otro tipo de ventas es el propio local tiene su delivery. Y ese personal lo tiene que pagar el restaurante también. Otro tipo de venta es, vamos a pedir por Rappi, porque Rappi también te cobra ahí un porcentaje de lo que se te está pagando. Entonces son distintos tipos de ventas, ¿correcto? Entonces, el contador o el economista que trabaja en esa empresa debe tener ese detalle al milímetro. Porque solamente con ese detalle al milímetro tú vas a poder entrar a negociar de manera adecuada y no vas a ir a pierde. Tú no puedes establecer un monto variable para los 4 tipos de ventas. No puedes establecer el mismo porcentaje variable. Entonces, en la siguiente rueda de negociación tú tendrás que ir al mall y decirle, mira, mi monto variable que tú me pides 10%, te lo puedo pagar respecto para las ventas en sala. Pero para las ventas por Rappi, para las ventas con mi motorizado, para las ventas que el cliente mismo viene y saca el producto, no me puedes pactar, no me puedes plantar ese porcentaje del 10%, porque acá están mis costos. Y yo gasto más en estos, gasto esto. Entonces ya no será 10%, te puedo pagar 4%, te puedo pagar 3%. Pero esa negociación, amigos, se hace, como dicen, a libro abierto, a corazón abierto. Porque, ojo, tú dirás, oye, pero normal, le pacto nomás al 10%, pero le engaño, pues. Si he vendido 1 millón, le digo pues que he vendido 100.000. Ya, ¿y tú crees que el centro comercial te va a creer? No te va a pedir tus libros contables, tu declaración en la SUNAT, tus boletas, tus ventas, hasta cámaras te piden. Hasta el propio centro comercial manda personas, dice, que le dicen, no, no me des boleta, así nomás, no quiero boleta. Ellos mismos te siembran este tipo de situaciones. Y ahí hay penalidades que se tienen que pagar, y las penalidades no estamos hablando pues, de 10 soles. En el propio contrato se establecen penalidades súper altas. Entonces, como ven amigos, no es un tema sencillo, ¿correcto? No es un tema sencillo. Sobre todo en temas de locales comerciales, el asunto se complica muchísimo más. Entonces, como conclusión de esta parte, como recomendación,
Lo que quiero decirles es lo siguiente. Para fijar de manera adecuada estos montos variables en el pago de la renta, la estructura del análisis de los costos debe estar tan milimétricamente detallada que a ti te permita tener techos y pisos para poder entrar a negociar. Porque en toda actividad económica hay costos fijos, costos variables, costos de inversión, costos incluso para salir del local. Todos esos costos, el economista, la persona, el empresario lo debe tener claro. Si no, ¿de dónde sale esa plata? ¿No? Es como los abogados. Los abogados cuando firman sus contratos de prestación de servicios, ¿qué pones tu cláusula básica? Dice, los honorarios son netos más impuestos. Y en la siguiente cláusula que pones, mis honorarios no incluyen viáticos, pasajes aéreos, gastos notariales, gastos registrales, eso pones, ¿no es cierto? Ya. Pero a veces se te escapan, algunos conceptos se te escapan, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes negociar, no sabes establecer qué cosa abarca el monto que tú estás planteando como honorarios, ¿ok? Entonces, en este tipo de, digamos, negociaciones, amigos, de en torno a locales comerciales, el tema numérico, el tema económico de la empresa, ustedes lo deben entender. Tienes que sentarte con ese contador o con ese economista para que te diga cuánto se vende, cuáles son tus costos, cuánto ganas, cuál es la proyección, porque a todo eso tú además le tienes que sacar algo que estoy seguro que ustedes, como yo, le tienen temor, que es los impuestos. Y ahora se viene ya la declaración jurada de la SUNAT. No, yo estoy ahorita con terror, porque sé que la SUNAT me va a tocar la puerta y me va a decir, ¿qué tal, Joel? Y le voy a decir, oye, me ha ido bien, gracias. Y me dice, la SUNAT me va a decir, perdón, nos ha ido bien. Entonces va a meter mi mano al bolsillo y ¡pran! Me va a decir, esto me debes. Y entonces eso no sale, pues, de la nada. Ese es algo que el contador tiene que conocer. Por eso mi abuelo siempre decía, no se le miente al contador, al médico ni al abogado. A cualquier persona le puedes mentir, pero a tu contador, a tu médico y al abogado no se le puede mentir, porque la mentira puede costarte muchísimo y realmente puede costarte muchísimo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, amigos, con este tema. El tema de la fijación de la renta es un tema súper, súper delicado, así que mucho ojo con eso también. Pero ya más o menos los conceptos los tienen claros. Si el asunto es mucho más complejo, ya sabes que tienes que hacer un análisis ahí numérico de esa empresa que va a entrar a contratar, porque quien va a asumir el riesgo por el incumplimiento va a ser esa empresa, ¿no? Y siempre recuerden algo además. Estas empresas que te dan ya los proyectos de contratos redactados siempre tienen un piso para negociar. Normalmente lo que te dan es el techo. Nunca te van a dar un suelo. Normalmente te dan el techo. Por ejemplo, juegan 10% de tu venta bruta mensual. Ya, no es 10% en realidad, es menos. ¿No? En un conglomerado, por ejemplo, el piso es 3,5%. Ahí les suelto ese datito que yo lo sé porque lo he aprendido en los años. 3,5, pero ellos cuando te sueltan el proyecto de contrato es 10%. En otro, por ejemplo, conglomerado económico, el piso es 4%, pero tú puedes modificar el porcentaje de acuerdo al giro de negocio. Por ejemplo, no es lo mismo tener el giro de negocio de una pollería que un local que venda abusos o ropa. No es lo mismo. No puedes aplicar el mismo porcentaje. O por ejemplo, una librería. La librería revienta en ventas en enero, febrero, época colegio. Pero el resto del año tiene un comportamiento económico más o menos estable. Pero enero, febrero, desde enero ya la gente se vuelve loca y empieza a comprar lo que tiene que comprar. O por temporadas también. ¿Cuál es tu giro de negocio? Vendo bikinis. Ya todo el año no vas a vender el mismo tipo, el mismo ritmo de bikinis. ¿Revienta cuándo? Revienta en diciembre. Desde noviembre la gente está comprando bikinis. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Tal vez hasta marzo por ahí, Semana Santa. Pero luego nadie compra bikinis. Entonces, por eso tú también tienes que entender el negocio de tu cliente. Tú tienes que sentarte a hablar con tu cliente. Tienes que preguntarle cosas. ¿Qué mes vendes más? ¿Qué mes vendes menos? Ojo, doctores. Detalle.
Ese monto variable te permite pactar esa variación en el porcentaje también por cada temporada. Por eso yo siempre digo, el tema de la técnica contractual es un arte. No es pactar un monto para todo el año, para toda la duración del contrato, 5 años, no. Tú tienes que ponerte en esos escenarios. Tú tienes que decirle al arrendador, este mes te puedo pagar un porcentaje mayor, porque este mes yo sé que me va bien. Oye, pero estos meses, mira, castígame un poquito el porcentaje. No te voy a poder pagar esto. Estos son mis libros contables, mira, así vendo. Tienes que mostrarle también esos números. Y eso, para ir a esa negociación, previamente tú tienes que sentarte con tu cliente y con el contador, el economista, tu cliente, y tienes que literalmente pues, meterte al negocio. Si no, ¿cómo vas a negociar si tú no sabes cómo funciona el negocio de tu cliente? ¿No? Eso son horas de estudio. Y por eso uno cobra. Por eso tú cobras, ¿no? Bien. A ver, otro tema importante, amigos. Miren que ya son las 9:15, tenemos comas. A ver, aquí hay algunas preguntas que voy a resolver vinculadas a la renta, ¿ya? A ver, solo vinculadas a la renta para no dejarlas en el aire, ¿ok? Mm, a ver, a ver, a ver. ¿Se puede cobrar más, es decir, varios tipos de renta variable? Sí, sí. Ejemplo, renta fija 10.000 soles. Aparte va a haber una renta variable que se va a incrementar de manera anual. ¿Cuál es esa renta variable? El índice de inflación anual que fija el BCR. Entonces ya te suben ese porcentaje. Pero aparte hay otra renta variable. ¿Cuál? Las ventas que tú tengas mensuales. Entonces se pueden pactar varios tipos de rentas variables que se van a sumar al final al monto que tú vas a tener que pagar. ¿Ok? Entonces, obviamente estoy hablando, amigos, acá de contratos, pues, de cierta sofisticación, ¿no? Porque también vas a encontrar contratos, pues, de la carretilla de la esquina que te cobran 300 soles y ya está todo bien. Por eso también tú tienes que asesorar, no vas a meterle ahí tu renta variable. Ahora, si tú eres el dueño de la zona, podrías meterle renta variable. Podrías decirle, oye, te voy a cobrar pero también de la ganancia que tú tengas, saber diferenciar ingresos netos, ingresos brutos, ganancia neta, ganancia bruta. Esos son conceptos que uno tiene que manejar también. A ver, estaba en las preguntas sobre renta. A ver, a ver, a ver, a ver. Los contratos por adhesión, repito, pueden tener cláusulas abusivas. El tema de las mejoras es importante también fijarlo quién va a asumir pues esos costos. Sí, sobre eso vengo más adelante. Am, ¿Quién determina el cálculo de los ingresos? La empresa que tiene el giro de negocio a fin de mes tiene que enviar un reporte al que le va a cobrar el alquiler. Y en ese reporte económico, el que va a cobrar el alquiler sabe ya cuántas ventas has tenido al mes, cuánto se ha gastado, cuáles son tus ingresos, qué tipos de ventas has tenido, etcétera. O sea, hay un acuerdo para compartir esa información, que es una información sensible, porque es información del giro de negocio. ¿Cómo verificamos los ingresos? Es lo que acabo de decir, ¿no? A ver, a ver. Por una asesoría, sí, ¿cuál es el costo de honorarios promedio de un abogado? Eso ya depende de ti. Cada uno tiene su precio, como dice. Así que ya va a depender de cómo pactes tú tus honorarios. Es algo que yo no les puedo decir porque yo no, digamos, no somos iguales. Todos los abogados tenemos una práctica diferente, ¿no?
A ver, a ver. ¿A qué se refiere con el precio del techo y el suelo? A ver, cuando uno entra a una negociación, amigos, repito, este ejemplo que les estoy poniendo, que puede ser a veces un poco complejo de la renta fija más la renta variable o de la renta fija más distintos tipos de rentas variables o montos variables, normalmente se utilizan en transacciones en donde está inmersa, por ejemplo, un centro comercial. ¿Ya? Entonces, los centros comerciales tienen, pues, obviamente un departamento de análisis económico de cómo es que se va a comportar la economía de esa zona en el año que viene. Y en base a ese análisis hacen proyecciones. Entonces, con esas proyecciones y con ese estudio, recién entran a negociar con las personas que quieren contratar un espacio en ese centro comercial. Entonces, el jefe, el líder de esas áreas, dice al que va a negociar, dice, oye, tu techo de renta, por ejemplo, variable es de 10%, pero no aceptes menos de 5%. Entonces, ¿qué es lo normal? Que ese trabajador de ese centro comercial, que es el que va a negociar, cuando se sienta contigo, te explica el plan de negocio, te explica cuáles son los beneficios, bla, 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 bla. Y en el momento de hablar de la renta te dice, bueno, la renta fija es, no sé, pues de 10.000 soles mensuales, pero me vas a tener que pagar el 10% de los ingresos brutos que tú tengas. Entonces, cuando yo digo el techo y el suelo, a lo que me refiero es que esa persona que te ofrece ese primer acercamiento para poder entrar a esa negociación, normalmente lo que hace es entrar con ese techo máximo, que es lo que te va a cobrar. Pero no es que eso se va a quedar en el 10%, sino ya va a depender de cómo tú puedas, digamos, persuadir a esa persona para que no se quede en el 10%, sino pueda ir bajando. Ahora, obviamente eso también para esos propios trabajadores son alicientes. Porque si, por ejemplo, yo soy negociador del centro comercial X y todos mis contratos que yo negocio los cierro con el 10%, obviamente a fin de año me va a venir un bono. Es obvio, mi jefe me va a decir, oye, Joel, tú has cerrado todos tus contratos con la variable del 10%. Eres un gran negociante. Magnífico, este es tu bono. Pero si yo cierro todos mis contratos con 5%, tal vez me llamen la atención. Obviamente yo estoy dentro del techo y del suelo, pero mi jefe vendrá y me dirá, oye, ¿no has podido negociar un poquito mejor, de repente cerrarlo en 6%, 6.5, 7%? ¿Qué ha pasado acá, no? Entonces me dará un jalón de orejas. O de repente, si es que yo soy ambicioso y quiero el 10%, pero no cierro ningún contrato en el año, al fin de año mi jefe me va a decir, Joel, ¿qué ha pasado? Has entrado a 30 negociaciones y no has firmado ni una. O sea, estamos con 30 clientes, has perdido 30 clientes. Por eso el tema de la negociación es un arte también. ¿No? Entonces, a eso me refiero con el techo y con el suelo para negociar. Es lo mismo que tu cliente. Tu cliente te va a decir, doctor, tú le dices, ¿cuál es el máximo que tú puedes pagar por arrendamiento? Y tu cliente te va a decir, doctor, puedo pagar como máximo 13.000 soles al mes. Entonces, tú no vas a ir a esa negociación diciendo, bueno, te propongo 13.000 soles de arrendamiento por mes. Porque la otra parte no te va a pedir 13.000, pues te va a pedir más. Si estás entrando con 13, la otra parte dice, ah, este está entrando con 13, eso significa que me puede pagar un poco más. Si no, págame 15, pero tú ya llegaste al límite. Entonces entrarás, pues normalmente el pie de entra de entrada, es, según algunas técnicas de negociación, es entra a negociar con el 30% menos del techo que tu cliente te da. Si tu cliente te dice, puedo pagar 10.000 soles al mes como alquiler, tú entras a la negociación diciendo, podemos pagarte 6.500, 7.000 soles al mes. Entras con ese monto. Y la otra parte, no, 6.500 estás loco, no. No, 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 no. Entonces empiezas a negociar, tira y afloje, tira y afloje. Y de repente lo puedes cerrar en 8.500, 9.000, pero ya le hiciste ahorrar a tu cliente 1.000. Ahora tú me dirás, profe, ¿yo qué gano? Bueno, si pactaste un horario de éxito, ganas. Pero si no pactaste un horario de éxito, te pagarán tus honorarios nomás por la negociación y ya está, y ahí perdiste tú, porque no sabías pactar honorarios, ¿no?
Esas cosas uno, yo siempre digo, debería haber un curso en la universidad en donde te enseñan a cobrar, que no lo tenemos. ¿Cómo se cobra? Se cobra por resultado, se cobra por hora, se cobra por bolsa de horas, se cobra cuota litis, se cobra por etapas, se cobra por escrito, se cobra por diligencia, se cobra a provincias un monto y a Lima otro monto, se cobra por el bolsillo del cliente. ¿Cómo se cobra? No, no se tiene claro cómo se cobra. Entonces uno va aprendiendo en el tiempo eso, ¿no? Por ejemplo, en materia inmobiliaria, un antiguo maestro que yo tenía decía, sí, él decía, voy a cobrarte el 2,5% del valor total de la transacción, pero yo me encargo de todo. Entonces, si la transacción era, pues, no sé, de $100,000, su honorario era de $2,500. Eso incluía la negociación, elaboración del contrato. Obviamente no incluía, pues, pagar registros, trámites ante la municipalidad, no, no incluía nada de eso, sino líquido entraba eso, ¿no? 2,5%. Pero si la transacción tenía 1 millón, ya pues, por esa transferencia te cobraba 25,000 dólares, que es un carro, ¿no? Entonces, detrás de esas experiencias hay, digamos, mucho conocimiento, ¿no? Y esto no está escrito. Por eso algunos colegios de abogados, amigos, incluso tienen sus tablas de honorarios. En Argentina, por ejemplo, tienen tablas de honorarios. ¿Cuánto se cobra la consulta? ¿Cuánto se cobra una apelación en materia penal, en materia civil, en materia constitucional, en materia laboral? ¿Cómo se cobra? ¿No? En nuestro país no tenemos esto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay mucho que hacer, ¿no? Bien, seguimos. Para que no exista ninguna última duda sobre el precio. Ah, IPC, renta variable, sí. IPC es un índice variable. Sobre garantías vuelvo en un segundo, a ver. ¿Es correcto que un contrato, que un arrendamiento establezca precio fijo por 6 meses sin determinar el costo de los últimos 6 meses restantes dentro de un contrato de un año? En materia contractual, amigos, todo es posible. Acá no hablo de que sea correcto o no sea correcto. Acá yo siempre digo, todo va a depender de los intereses que las partes persigan en esa negociación. ¿Hasta qué punto pactar una recta mixta puede llevar a una lesión contractual? La lesión contractual, si bien es cierto, está regulada en el código, pero digamos, el tema de la prueba es lo que te va a impedir llegar a un proceso judicial. Los árbitros, ¿quién los paga? Depende de lo que el contrato diga. Cualquiera puede pagarlos. En un caso de los centros comerciales, ¿es posible poner en las cláusulas del contrato de arrendamiento la opción de retención de los bienes muebles en caso no pague y el de cerraje en caso no entregue el local al terminar el contrato? A ver, la retención sí es viable, pero el tema del deserraje no. Recuerden que para meterse a un bien siempre necesitas una orden judicial, si no es usurpación. ¿Hay límites de acuerdo a respecto a la penalidad? Límites objetivos no. Pero el Código Civil en materia de penalidad, amigos, recuerden, hay una norma que dice, si la penalidad es excesivamente onerosa, uno puede judicializar ese monto y pedirle al juez que la disminuya. ¿Cómo saber que lo que te informa el arrendatario en términos de sus ingresos es verdadero? Por toda la información que tú le tienes que pedir. Y además otro detalle, amigos, ahora con la bancarización, con los estados de cuenta, con SUNAT, con toda esa información, digamos, es muy difícil que te pueda engañar. Es muy difícil. Así que esa es la forma que se tiene para rastrear esa información verídica. Arrendamiento 10 años, máximo.
Recuerden que sociedad de gananciales, los bienes de la sociedad de gananciales se arriendan por los dos, a no ser que uno le dé poder al otro. A ver. Cuando se tiene acciones y derechos de un terreno que es usado para stand comercial de varios otros copropietarios, se debe realizar un contrato especial de arrendamiento, dadas las contingencias que se pueda tener si se necesita desalojar al arrendatario. Lo que pasa es que si el bien está en copropiedad, tú no puedes pedir que por el arrendamiento de esta parte física te paguen a ti la renta, porque la renta le pertenece a todos. Para sanear esa situación tiene que haber división y partición de ese suelo y con la división y partición material tú serás recién propietario de ese pedazo y si es que lo arriendas a un tercero, recién ahí tú tienes el derecho de lo que se te paga por ese arrendamiento. El incendio, los cierres por la municipalidad afectan los ingresos de la tienda. ¿Cómo el arrendador puede protegerse ante estos hechos? Entiendo que te refieres a cómo el arrendatario puede protegerse ante estos hechos. Lo tienes que pactar en las cláusulas del contrato. Por ejemplo, hay cláusulas que señalan que dicen, en el caso de cierre intempestivo por parte de la municipalidad del local comercial, el arrendatario se verá exonerado del pago de la renta por los días que dure el cierre, por ejemplo. O sea, eso lo puedes pactar sin ningún problema en una cláusula. Me dicen, se debe cobrar desde la consulta, si quieres, si quieres. Hay personas que para tener clientes dicen consulta gratis y te explican y luego dice, sí, podemos hacer esto, y por eso le cobran. O sea, por lo que digo, o sea, no hay reglas sobre este tema, amigos. No existen reglas. Si fuese arrendatario, ¿cómo redactaría el contrato para reducción de la renta en caso de fuerza mayor? Podrías poner ahí una cláusula de exoneración del pago de la renta por caso fortuito o fuerza mayor. Pero o sea, tendría que saber quién es la otra parte para saber qué tipo de cláusula voy a poner. Si fallece el arrendatario durante el plazo del arrendamiento, ¿qué se puede realizar para recuperar el bien? Bueno, el contrato de arrendamiento habrá fenecido y si es que los herederos de esa persona no te devuelven el bien, tendrás que iniciar un proceso de desalojo. Cumplidos los 10 años, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Que no hay arrendamiento. De repente puede convertirse eso en un derecho de uso, ¿no? O una posesión precaria, por ejemplo, serías poseedor precario. Si lo elevó a registros públicos, él podría cuestionar la validez de mi contrato de arrendamiento. Eh, si está inscrito tu derecho en registros públicos, ese contrato de arrendamiento se tiene que respetar. A ver, la última pregunta y sigo. Cuando un propietario está fuera del país y quiere arrendar su inmueble a través de un contrato de arrendamiento, ¿pueden firmar sus hijos como arrendadores a pesar de no haber realizado una carta de poder y menos registrar en SUNAR? Bueno, de que pueden firmar sus hijos lo que quieran. El problema es que si ese contrato tiene efectos o no, porque no tienen poder de representación. Si está en el extranjero, que vaya al consulado o a la embajada de Perú, donde esté, y que haga su trámite de otorgamiento de poder vía consular, con su trámite epistolar y todo este trámite que se hace de consulado a consulado o de embajada a embajada, y que lo haga bien. O sea, digamos, las embajadas de Perú, los consulados están en todo el mundo, así que invierta un poquito en esos trámites que tampoco son costosos y que le dé los poderes a sus hijos. Si una persona arrienda por 7 años y no devuelve a los 7 años pese a que le han pedido la devolución del bien, esa persona entra en calidad de poseedor precario. Por ende, el desalojo es procedente. El registrador podría cuestionar la validez de mi contrato siempre y cuando vayas en contra de normas imperativas o normas de orden público. Puede negarse, no puede observar. Ok, a ver, seguimos. Uy, se me fue la diapositiva. Un segundo, por favor. A ver, a ver, a ver. Rápidamente compartimos. A ver, tenemos un poco más de 20 minutos. Miren, ¿qué hacer ante el incumplimiento del pago?
Primero se genera la mora, puedes pactar mora automática, o luego, por otro lado, el arrendador puede exigir el pago, puede resolver el contrato, puede iniciar un proceso de desalojo, puede cobrar intereses, puede ejecutar garantías. Son varias alternativas las que uno tiene. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo, amigos, en todos los casos de un arrendamiento? Es siempre fijar una cláusula que se llama la cláusula resolutoria expresa. Aquí en la diapositiva ustedes la pueden ver, cláusula resolutoria expresa, ¿no? Recuerden que en materia de contratos, nosotros tenemos diversas herramientas para hacer frente a situaciones de incumplimiento. Una de esas herramientas se denomina cláusula resolutoria expresa, que está dentro de la familia de la resolución contractual, ¿no? La resolución contractual en buena cuenta va a permitir que ante el incumplimiento de una de las partes, la otra parte pueda resolver el contrato sin necesidad de ir a un proceso judicial para que opere la resolución. Entonces, si tú tienes un contrato de arrendamiento siendo, por ejemplo, arrendador, podrías fijar una cláusula resolutoria expresa que señale que ante el incumplimiento del pago de una renta o de dos rentas o de tres rentas o de las que tú quieras, el arrendador podrá resolver directamente el contrato, bastando para ello la mera comunicación de esa voluntad resolutoria por ese incumplimiento, al amparo del 1430 del Código Civil, que es el artículo que regula este tipo de figuras. ¿Ok? Ahora, en el código en materia de arrendamiento, amigos, hay algunos artículos que hacen referencia a la resolución, pero acá hay que hacer una distinción. Una cosa es la forma de resolver y otra cosa es la causal para resolver. Repito, una cosa es la forma de resolver un contrato y otra cosa es la causal a la que se va a recurrir para resolver el contrato. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? La forma de resolver está, por ejemplo, en 1428, resolución judicial, 1429, resolución extrajudicial, mandas carta notarial, le dices, págame, si no me pagas el contrato quedará resuelto el pleno derecho, pero tienes que darle mínimo 15 días. O el 1430, que es el que estaba explicando, que es aquel caso en donde tienes que pactarlo y le dices, oye, si pasa esto, automáticamente yo puedo resolverte el contrato con la sola comunicación. Esa es la forma, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que puede ocurrir este tipo de situaciones. El fondo siempre está representado por el incumplimiento. El fondo es la causal. El Código Civil peruano, por ejemplo, dice 2 meses y 15 días puedes resolver el contrato. Ahora tú me dirás, profe, ¿puedo pactar que al incumplimiento de un solo mes de renta puedo resolver el contrato? Por supuesto que sí. Eso ya va a depender de las partes. Eso ya va a depender de cómo las partes pacten esos supuestos incumplimientos que se van a vincular a estos mecanismos resolutorios. ¿Ok? Entonces acá tienen, por ejemplo, un modelo bastante claro eh, bueno, en las diapositivas ustedes las van a tener, así que no hay problema por eso. A ver, avanzamos. Obligaciones del arrendador, del arrendatario. Sobre esto, amigos, no hay mucho que decir, solamente detenerme concretamente en un par de cada uno. Obligaciones del arrendador. No, acá hay varias obligaciones. Em, quiero detenerme en esta obligación consistente en entregar el bien para la finalidad para la que fue arrendado, ¿no? Yo mencionaba la clase anterior también que, por ejemplo, cuando uno compra un departamento y el momento en el que le van a hacer entrega física del departamento, muchas personas que no saben van ellas mismas a recibir el departamento y a recibir su llave. Incluso las empresas inmobiliarias te esperan con una llave grandaza, ¿no? Y te toman una foto y te regalan tu copa de champán, abren el champán, brindan, ¿no? Y hacen una reunión chiquitita ya. Y en realidad esa no es la forma de recibir un bien, más aún si estás comprándolo. Uno tiene que ir con una serie de profesionales
desde ingenieros que vean la estructura hasta gasfiteros y electricistas para que verifiquen que ese departamento o esa casa esté en óptimas, digamos, posibilidades de uso. Entonces, lo mismo va a ocurrir con un arrendamiento. Si tú vas a alquilar un local comercial, lo mínimo que tú tienes que hacer como arrendatario es contratar a estos profesionales que van a dar fe de que ese bien precisamente sí sirve para el giro de negocio para el que tú lo estás arrendando. Porque tiene que haber un acta de entrega. Entonces, es obligación del arrendador entregar el bien en perfectas condiciones para el uso que se le va a dar. Entonces, a veces uno va, recibe el bien y, por ejemplo, se da cuenta, "Ay, voy a poner acá una cafetería". Y se da cuenta cuando ya está implementando, cuando ya está haciendo todas sus instalaciones, oye, no hay fuga para, digamos, para la cocina. O, por ejemplo, la presión del agua no es suficiente para lo que necesitamos. Y tú ya tienes un contrato a 5 años, con garantías, con todo ya pagado. Entonces, esos aspectos técnicos, amigos, de la entrega del bien, ustedes los deben tener súper, súper mapeados. No es un tema, digamos, menor, porque eso puede hacer que fracases y de que entres en quiebra, ¿ah? Porque ya hay una inversión ahí, ¿no? Obligaciones del arrendatario. Acá una obligación que sí me parece importante pactar fuera de las que están en la diapositiva es la siguiente. El arrendatario tiene la obligación de permitir la inspección del bien. Nunca dejen de lado esa obligación del arrendatario de permitir la inspección del bien. Porque muchos arrendatarios, como el bien no es de ellos, sacan el ancho lo más que puedan el bien, pues lo maltratan, hacen pues feria en el inmueble. Entonces, para que eso no ocurra, uno debe tener esa cláusula en donde se señale que ese arrendatario tiene la obligación de permitir la inspección del bien. Obviamente ahí tú tienes que fijar, por ejemplo, con cuánto anticipación tengo que comunicarte para ir a verificar el inmueble. Algunos lo ponen, por ejemplo, 3 días de anticipación previos a la verificación del inmueble. Otros lo ponen 24 horas, otros lo ponen una semana. Ya va a depender de la negociación que tú tengas. ¿Ok? Pero hay varios casos en donde el bien estaba siendo tan maltratado que cuando lo iban a devolver ya prácticamente no iba a servir. Es como, por ejemplo, en el caso de maquinarias. La obligación de inspeccionar el bien en materia de maquinarias es muy, muy, muy delicada. Yo tenía, por ejemplo, un cliente que tiene sus máquinas y cuando recién llega mi cliente, porque para cada máquina tenía un contrato que cada abogado le había redactado. Entonces, lo primero que yo le dije es, señora, se tiene que unificar los contratos que usted tiene respecto de sus máquinas. No puede tener para este contrato un abogado que lo ha hecho así, para la otra máquina otro abogado así, para otro abogado así. Entonces, revisando los contratos, me doy cuenta de que hay unas máquinas de excavación y yo sé que esas máquinas de excavación por otro cliente, yo sé que pueden tener un dispositivo que puede reflejar cuántas horas trabaja esa máquina. Porque una cosa es arrendar una máquina por un mes, 30 días, y que esos 30 días la máquina trabaje día y noche, y otra cosa es que tú arriendes esa máquina por horas, por más de que tengas 30 días la máquina. Entonces yo le digo a esta clienta que viene y le dice, señora, estas máquinas excavadoras tienen este sistema para que se pueda saber cuántas horas al día trabaja. ¿Por qué no ha pactado usted el arrendamiento por horas, digamos, de trabajo real de esta máquina? ¿Por qué lo ha dejado usted a 30 días abierto? Porque yo le aseguro que esa máquina la han hecho trabajar día y noche. Y si la han hecho trabajar día y noche, es obvio que han requerido repuestos, es obvio que el tiempo de vida útil de esa máquina va a disminuir y es obvio que a usted le están pagando lo que no corresponde por ese arrendamiento. Entonces, esta señora que llegó a mí por otro tema de un desalojo, me dijo, "Ay, que yo no sabía, mis abogados no me dicen nada de eso. Yo tampoco soy ingeniera, simplemente a mí me ha ido bien en los negocios, he ido comprando máquina tras máquina, tras máquina, tras máquina, y no me informaba de manera adecuada. Estaba dejando de ganar
miles de dólares mensuales. Entonces, nuevamente, hay que ver cuál es ese giro de negocio y cuál es el objeto, cuál es el bien en materia de ese arrendamiento, porque no es el mismo modelo de contratos para todos los bienes. ¿Ok? A ver, sobre el tema de reparaciones. Pregunta, ¿se puede solicitar daños y perjuicios en el tema de las reparaciones? Miren, el primer párrafo de 1682 señala que el arrendatario está obligado a dar aviso inmediato al arrendador de las reparaciones que haya que efectuar bajo responsabilidad. ¿Se puede solicitar reembolso de las reparaciones cuando uno lo hace? El párrafo del 1682 dice, si se trata de reparaciones urgentes, el arrendatario debe realizarlas directamente con derecho a reembolso. Ahora, acá un consejo práctico, doctores. Dentro de las reparaciones, algunos autores dicen que las reparaciones pueden asimilarse mucho a las mejoras. Y eso no es así. Son dos conceptos completamente distintos. Las mejoras tienen una finalidad. Una finalidad. Es, su propio nombre lo dice. Estamos en una situación en la que todo está bien y voy a mejorar el bien. Hay mejoras necesarias, mejoras útiles, mejoras de recreo, ¿no? Por ejemplo, una mejora necesaria. Oye, la casa, la tubería de la casa está funcionando todo muy bien. Oye, pero hay que prever y esa tubería ya creo que este año que viene o al próximo ya va a necesitar un cambio. Hay que cambiarlo de una vez. Eso será una mejora necesaria, porque es la tubería y eso puede hacer que la casa se inunde y puede generar grandes daños. En cambio, amigos, las reparaciones parten de un supuesto de hecho negativo. La reparación es el concepto que se va a utilizar cuando algo, no, algo deja de funcionar. Y cuando algo deja de funcionar, tú tienes que actuar ya sea de manera inmediata si es que la reparación es urgente o si es que la reparación puede esperar, tendrás que consultar al propietario o al arrendador del bien. Ahora, lo que decía es, en todos los casos, tú tienes el teléfono del arrendador, del que te dio el bien, y tú lo puedes llamar y le puedes decir que te autorice a hacer esa mejora. Hay muchos casos a nivel de Corte Suprema en donde el que ha hecho la mejora, perdón, la reparación, alegó y dijo era una mejora, era una reparación urgente. Y la otra parte dijo no era urgente. Como no era urgente, debió haberme pedido permiso. Y al final el propietario no le quería reembolsar la plata que se gastó en la reparación. Por eso se fueron al proceso. Por eso, antes de meter mano, siendo uno arrendatario, tiene que comunicar a la otra parte. Oye, se está inundando la sala. Llamas, una llamada te va a demorar 30 segundos, un minuto. Oye, ya pasó esto, se rompió la tubería de la cocina, mira, no sé qué ha pasado. Autorízame para que pueda hacer una reparación. Ya te autorizo. Ok, mándamelo por mensaje de WhatsApp, por favor, autorízame. Te mando las fotos de cómo está, autorízame. Eso no te va a tomar más de 2, 3 minutos. Entonces, este concepto de reparación urgente no está objetivamente delimitado, porque lo que es urgente para mí puede no ser urgente para ti y viceversa. Entonces, al final, lo que debería ser reembolsable cuando yo te pida reembolso, no me lo vas a dar, porque me vas a decir, no, esto yo no tengo por qué pagártelo, eso es algo que tú tenías que pagar. No. El poseedor es el responsable por la pérdida y deterioro del bien. Ahora, si tienes bienes que estén asegurados, obviamente el seguro va a entrar a cobrar ahí, digamos, la pérdida del deterioro del bien, ¿no? Esto también está en el código, una breve precisión sobre la duración del arrendamiento para ir terminando, amigos. Miren, arrendamiento de plazo determinado. Las partes han establecido un término inicial y un término final. El plazo máximo resolutorio para este tipo de contratos es de 10 años, es lo que mencionaba. ¿De acuerdo? El plazo de arrendamiento de duración determinada no puede exceder de 10 años. Cuando el bien pertenece a entidades públicas o incapaces, el plazo no es mayor de 6 años. Todo plazo o prórroga que exceda de los términos señalados se entiende reducido a dichos plazos. ¿Qué significa? Que ya no habrá arrendamiento. Y si no hay arrendamiento, el que está poseyendo el bien será precario, porque no tiene título para poseer, ¿no? Aquí hay algunas presunciones adicionales.
el arrendamiento de duración indeterminada se reputa por meses, ¿no? El arrendamiento puede ser celebrado por periodos forzosos o voluntarios. Subarrendamiento, la idea general, amigos, en subarrendamiento es muy sencilla. Debe existir una autorización para que uno pueda subarrendar, ¿ok? Y esta responsabilidad es importante. Tanto el subarrendatario como el arrendatario están obligados solidariamente ante el arrendador por las obligaciones asumidas por ese subarrendamiento. ¿Ok? Eh, Otro tema que está vinculado a las causales de resolución del arrendamiento, esto básicamente es recordarles lo que ya les dije hace un momento. Una cosa es la forma de resolver y otra cosa es la causal para resolver. Lo que regula el Código Civil, amigos, es o son las causales de resolución. ¿Ok? Causales de resolución. ¿Cómo poner fin a un contrato de arrendamiento de duración indeterminada? Nunca pacten arrendamientos de duración indeterminada. Siempre pacten arrendamientos con un plazo, ¿no? Eh, pero si lo pactan de plazo indeterminado, das un aviso judicial o extrajudicial a la otra parte, o sea, una comunicación simple. ¿En qué casos concluye el arrendamiento sin esto? ¿No? Cuando el arrendador sea vencido en juicio, ¿no? Por ejemplo, en caso de expropiación, por la destrucción del bien, ¿cierto? La enajenación del bien y sus consecuencias. Recuerden, acá hay una precisión importante, amigos. Si yo les arriendo mi departamento, yo voy a tener dos opciones ante ese arrendamiento. Primera opción es simplemente firmamos el contrato y de repente entras en la posesión y ya está. Segundo supuesto, firmamos el arrendamiento y yo te digo, ¿sabes qué? Este contrato hay que inscribirlo en la partida registral del inmueble. Esas son las dos opciones que se tienen. ¿De acuerdo? Primera opción. Si yo les ve el arriendo a mi departamento, firmamos un contrato privado, ¿ok? Eh, y yo vendo el departamento, yo lo transfiero a un tercero, el nuevo dueño puede sacarlos del inmueble por más de que el plazo del arrendamiento todavía no haya vencido. En cambio, si yo arriendo el inmueble con ustedes, a ustedes, y ustedes me dicen, Joel, hay que llevar a escritura pública este contrato de arrendamiento, hay que inscribirlo, yo le digo, perfecto, lo inscribimos a tu costo, y yo luego quiero vender el inmueble a un tercero, ese tercero que me compra el bien tiene que respetar el plazo del arrendamiento que yo primigeniamente tenía contigo. Esa es la ventaja de inscribir el arrendamiento en el registro. En otras palabras, ¿a quién beneficia la inscripción del arrendamiento en el registro? Beneficia al arrendatario, porque ese arrendatario va a ver que su derecho se va a respetar, incluso si un tercero adquiere la propiedad del bien. No te van a poder votar hasta que el arrendamiento concluya. ¿Ok? Bien. Y algunos casos prácticos, ya para cerrar la sesión, rapidito. Uy, se me fue un segundo, un segundo. Se me fue la diapositiva. A ver, 5 casos prácticos, amigos, para cerrar la sesión de hoy. Luego voy con las preguntas, que hay algunas preguntas que están todavía pendientes. A ver, acá están las preguntas. ¿Sobre qué tipo de bienes puede recaer válidamente el contrato de arrendamiento? La respuesta es sobre todos que estén en el comercio del hombre. ¿Ok? Otra pregunta, ¿el arrendamiento inscrito limita el acceso del bloqueo registral por una compra-venta posterior? Acá hay una resolución interesante de la SUNARP. Miren, ¿ah? El artículo 1666 del Código define el arrendamiento como el contrato a través del cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta. El arrendamiento constituye un acto de disposición por el cual un bien es cedido temporalmente en uso, siendo que su eventual inscripción no va a impedir el acceso al registro de un bloqueo respecto a un contrato de compra-venta celebrado por el titular registral. En tanto que la inscripción del arrendamiento no importa un cambio de titularidad del bien y en tanto dicho acto sigue manteniendo su prioridad ganada en el registro, por lo que no resulta compatible con el acto de bloqueo solicitado. Otra pregunta. ¿Puede alegarse buena fe cuando existe información registral que evidencia que quien otorgó el arrendamiento no era titular del bien? Esta casación también es interesante. Dice, sobre dicha información se presume de conocimiento absoluto, conforme el 22. Estando el expuesto se advierte que no se puede arrendar más de lo que se tiene. Los datos registrales eliminan la buena fe y en tal virtud la posesión ejercida ha sido ejercida de mala fe.
sea, el registro va a vencer a esos otros documentos que se tengan, ¿no? Otra pregunta. Si el poseedor solicita reiteradamente la renovación del contrato de arrendamiento, ¿desaparece su condición de precario? Obviamente que no. Si el dueño le dice, devuélveme el bien, y el poseedor, ex arrendatario, le dice, no, hay que negociar, alquílamelo otra vez, bla, 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 eso no significa que ya no, ya deje de ser precario, va a seguir siendo precario. La renovación de un contrato de arrendamiento opera de manera automática, ya sabemos, ¿no? La renovación opera de manera automática, no. La renovación exige un acuerdo de las partes que me lleve a un nuevo contrato. Una cosa es renovar y otra cosa es prorrogar. Repito, una cosa, amigos, es renovar y otra cosa es prorrogar. La renovación exige la suscripción de un nuevo contrato. La prórroga se da sobre la base del contrato que ya concluyó en su plazo, pero que por acuerdo de las partes va a mantenerse. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Bueno, voy a las preguntas. Em, ¿Cómo el arrendador puede disminuir riesgos si tiene un arrendatario que está en el bien por 10 años a más? Que lo saque. Que lo saque o que le haga firmar otro contrato nuevo. Y ya está. Utilidad del registro, ya lo he explicado. ¿En qué caso se debe poner cláusula de aval y no fiador? En realidad, en ambos casos, digamos, existe un tercero que va a asumir las consecuencias de un incumplimiento. Así que en buena cuenta vendría a ser lo mismo, ¿no? Lo que sí debes cuidar es que ese tercero tenga plata, pues. Eso es lo que se tendrá que cautelar. Si los propietarios adquirieron el bien por sucesión intestada, uno de ellos puede firmar el contrato en nombre de los herederos con solo carta poder de los demás. Si tiene poder de representación de los demás, sí puede firmar él solo. ¿Cómo calcular la mora? Los intereses moratorios se calculan, hay una calculadora en el BCR que calcula tasas de interés gratuito, puedes calcular eso. En caso que tenga un contrato de arrendamiento de vivienda firmado en FUA del decreto que tiene cláusulas modificadas, esa modificación invalida la validez del FUA, no, no la invalida. Eh, ¿Existe norma legal respecto a la responsabilidad del arrendador en caso sobre el bien arrendado se lleve a cabo actos ilícitos? Bueno, habrá una responsabilidad por los daños que se hayan generado. Para eso tendrías que iniciar un juicio sobre responsabilidad civil por daños y perjuicios. Para el caso de la caída del techo de Real Plaza, los arrendatarios podrían tener alguna responsabilidad por este hecho, de no ser así, podrían solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Claro, tienen el derecho de solicitar una indemnización porque han visto frustrados sus negocios por una responsabilidad del que tenía el centro comercial en general. Claro que sí. ¿Se puede arrendar más de 15 años renovando cada contrato? No, arrienda por 10 y luego firma otro contrato por otros 10 y luego otro contrato por otros 10. Si la norma es clara cuando te dice más de 10 años no hay. ¿Qué cubre la garantía que deja el arrendatario y el arrendador de bien inmueble? ¿Es legal exigir una garantía del arrendatario? No es legal, pero repito, si las partes lo quieren hacer, ya está. Todo depende de la negociación que tengas. Bien, tres últimas preguntas. Si un arrendamiento se pactó por 10 años al vencimiento del plazo, ¿es recomendable hacer una adenda? No, adenda no. Firmas otro contrato de arrendamiento desde cero. Nunca adenda cuando vas más de 10 años. El deterioro del bien no es propio del uso del mismo. Se debe entregar el bien tal cual recibió el arrendatario o es parte de la naturaleza. Si el deterioro del bien es parte de lo que normalmente ese bien se deteriora, no tienes que devolver nada. Es decir, no tienes que pagar nada. En caso de duración determinada del arrendamiento, si vence el plazo y no se pide la devolución del bien, dice que se convierte en posesionario precario. Se dice que no. Si no se dice nada, no se pide la devolución del bien, se está ante la continuación del arrendamiento. Si se establece penalidad, ya no va mora. No, son dos conceptos diferentes. Puede ir penalidad y puede ir la mora también. Si tengo una propiedad, pero sé que la voy a perder por prescripción ante un posesionario anterior, ¿puedo alquilarlo por 10 años por un monto mínimo para retrasar que el nuevo dueño tome posesión? Sí, pero digamos, cuando a ese arrendatario lo voten, obviamente va a dejar de pagarte, ¿no? Cuando el plazo es por un año mediante una adenda, ¿se puede modificar ese plazo? Sí, hasta máximo 10 años. Y luego haces un contrato nuevo.
¿Cómo se trata en el caso de los arrendamientos para alquiler de local comerciales por un tiempo determinado? Depende del giro comercial, del negocio, de las actividades que cumplas, ¿no? Ya he explicado que hay varias opciones, varios aspectos a tomar en cuenta. Em, para el desalojo express no intima el precario. Algunas cortes dicen que no es necesario porque justamente es desalojo express. ¿En qué cláusula debe ir lo de cierto líquido exigible? La renta. ¿Cómo proceder si el arrendador no quiere devolver la garantía? Si no quiere devolver la garantía, lo demandas por obligación de dar suma de dinero porque ya la devolución de la garantía es exigible. ¿Qué opina de que las tiendas X realicen contratos de arrendamiento por 10 años? Bueno, 10 años es el plazo máximo. Está bien. ¿Qué cláusula es mejor, el de allanamiento futuro o desalojo notarial? Eh, allanamiento futuro mejor que desalojo notarial. Siempre. Aunque igual el allanamiento futuro te mete un proceso y igual tienes que entrar a un juicio. ¿Un arrendamiento indeterminado puede superar los 10 años? No, no. Pasan los 10 años, ya no hay arrendamiento y como no hay arrendamiento, precario. El arrendamiento debe estar por escritura pública para aplicar el desalojo notarial. El arrendamiento debe tener intervención notarial para el desalojo notarial, porque tiene que haber ahí una firma, ¿no? Tiene que intervenir el notario, tiene que dar fe ese notario.